Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que enfrentamos, analizamos, discutimos los grandes problemas que nos afectan como humanidad, como personas, como país, como región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a tocar un tema, un problema, un campo de problemas, que tiene que ver básicamente con la política. Pero este es un programa en que no se hace discusión de posiciones políticas, de planteamiento, sino de estudio, de análisis de lo que está ocurriendo en la política y en la sociedad, desde esa perspectiva. Hemos hecho programas de este tipo, por ejemplo, cuando recordamos el golpe militar en los 50 años, hace ya 3 años, hicimos un programa, varios programas especiales al respecto. Y también lo hicimos en diciembre pasado, con Katia Araujo, con análisis de lo que había sido el proceso electoral y sus resultados, desde una perspectiva sociológica, no desde una perspectiva, digamos, partidaria, por supuesto, que tanto uno como los invitados o invitadas tienen posiciones, pero lo que se trata básicamente es de un análisis que siempre tiene una cierta perspectiva, pero que intenta ir más allá de las discusiones coyunturales para analizar procesos, para ver qué relación tiene lo que está ocurriendo en la política con lo que le pasa a la gente, con lo que pasa en el mundo, no para tomar una u otra opción, porque no es esa tarea nuestra. Y hoy vamos a pensar y conversar sobre lo que podríamos llamar el momento político, más allá de la coyuntura, de los debates, que tienen que ver con el hecho que aquí hubo un cambio de gobierno, que ya presentó su cuenta de los primeros tiempos y su proyecto, más allá de lo que fueron las elecciones, y que ha estado realizando ya medidas, ha presentado proyectos, etcétera. Pero nos interesa verlo desde la perspectiva un poco de lo que ocurre en el mundo de hoy y en América Latina. Es decir, si aquí estamos en presencia, junto con el cambio de gobierno, de un nuevo proyecto, que tiene que ver, por ejemplo, con las tendencias predominantes que están ocurriendo en otras partes del mundo y también en América Latina, como es, por ejemplo, una época en que tienden a ir predominando gobiernos de derecha, tal como una época en los 60 que predominaban gobiernos de izquierda, y tal como otra época en que la problemática central de los gobiernos y de los países era pasar de dictaduras a democracia. Entonces, nos interesa hoy día analizar esto en la perspectiva más general, y para eso hemos invitado a una de las personas más especializadas en esta materia, porque domina distintos aspectos o distintas perspectivas de las ciencias sociales. Él es básicamente un economista, un doctor en economía en universidades alemanas. Ha sido investigador
en distintos países de América Latina, asesor de CEPAL y otras instituciones, ha sido también profesor e investigador acá en Chile, en distintas universidades, y es un intelectual bastante, digamos, independiente. Eh, Hoy día es el director de una fundación de la Casa Común, y entonces vamos a conversar con él. Se trata de Eugenio Rivera Urrutia, eh, con el cual escribimos además un libro juntos, en la cual, digamos, él realizó la principal parte, pero además era un libro con varios autores. Nosotros coordinábamos esa edición. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Y yo quisiera partir por lo siguiente, eh, para ubicar los temas posteriores. ¿Cuál dirías tú, o cómo describirías, no muy largamente, cómo describirías cuál es la problemática actual de la sociedad chilena que se enfrentó en las últimas elecciones, pero que en el fondo viene desde hace tiempo? ¿Cuál es la problemática actual? Para después pasar a ver, bueno, qué significa el proyecto del actual gobierno respecto de eso y cómo se ubica esa problemática, verlo también después, en el conjunto de la sociedad latinoamericana, pero también en lo que ocurre a nivel mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. No, muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Es un gran honor para mí estar en tu programa. Pero yendo directamente al grano, yo diría que Chile está pasando por una situación extraordinariamente difícil. Es claro, hay un punto de referencia que fue el estallido. Tenemos dos procesos constitucionales fallidos. Había grandes esperanzas de tener una nueva constitución y fracasamos fuertemente. Bueno, el gobierno Piñera fracasó por diferentes razones, el estallido, etcétera. El presidente Boric hizo todo un esfuerzo y creo que fue exitoso en una serie de campos, pero efectivamente no logró proyectar un gobierno transformador muy afectado por el propio proceso constitucional. Tenemos serios problemas, efectivamente la economía ha estado creciendo a un nivel poco satisfactorio, tenemos altas tasas de desempleo, la innovación tecnológica está como muy lenta, aunque sí cabe señalar que existen iniciativas importantes. Pero yo diría que lo fundamental es que la democracia está encontrando serios problemas para resolver las dificultades, los problemas básicos de la convivencia. Yo Ahora, diría que eso... ¿tú crees que es la democracia? ¿Uno le puede echar la culpa a la democracia o es el conjunto de actores que juegan en el campo democrático? Porque si uno dice es la democracia, entonces diría, bueno, hay que cambiarla por otro régimen que lo haga mejor. Y eso sería bastante complicado. Bueno, de hecho, y ese es un punto que creo que es importante desarrollar. Hay mucha gente que está pensando en que es necesario reemplazar la democracia. Pero cuando yo estoy diciendo que hay una crisis de la democracia es que, y tú lo has desarrollado mucho, el sistema político que nosotros habíamos construido no está siendo capaz de resolver los problemas de una sociedad crecientemente fragmentada, una sociedad que no tiene mecanismos para ordenarse. Hace 40 años la gente tenía quizá un menor nivel educacional, pero sí tenía figuras que le permitían entender lo que estaba pasando en el país y de alguna forma tomar las decisiones políticas y las distintas decisiones que corresponden. Pero ahora Claro, tenemos por una ejemplo, en sociedad... ese momento se había terminado con la dictadura y entonces, claro, ¿de qué se trataba ahora? Primero se trataba de terminar con la dictadura y después de cómo se va constituyendo un régimen democrático que no solo supere, digamos, los problemas que había generado la dictadura, sino que también en ella se juega un proyecto de mejoramiento del conjunto de la sociedad. Exacto.
Y eso funcionó. La gente quizás no podía entender claramente las opciones económicas o digamos, las opciones sociales, pero sí tenía puntos de referencia que le permitían tomar una decisión. Hoy día tenemos una sociedad tan fragmentada que no encuentra representación, que no tiene un diálogo razonable con las distintas fuerzas políticas que están también muy fragmentadas y está muy abierta, disponible a que venga un dirigente político y presente una descripción de la sociedad que por muy alejada de la realidad que esté, en la medida que explota los miedos, que explota sus sentimientos de inseguridad, etcétera, logra establecer una comunicación, como digo, basada en cosas muy que no tienen sustento con la realidad o tienen un sustento muy alejado. Hay un gran miedo y la persona le dice, mire, los problemas de empleo, los problemas de seguridad están relacionados con la inmigración, por tanto, tenemos que operar contra la inmigración. Esa situación yo creo que es fundamental. Y ahora bien, yo creo, como tú decías, que esta situación de alguna manera desarrolló y presentó convincentemente en la candidatura de Kass, yo creo que encuentra el problema que contó una historia que no sabe cómo desarrollar una vez que se ha hecho cargo del gobierno. Y de ahí los problemas que se han tenido. Pero entonces yo creo que es muy importante insertar esta situación chilena en la situación más global. A mí me parece que es muy importante tener presente que estamos en una grave crisis, digamos, geopolítica. Nosotros teníamos un cierto orden internacional que ha sido violado tanto por Rusia, por Estados Unidos. Hemos perdido las orientaciones básicas del sistema político y jurídico internacional. Tenemos una economía que digamos, que creció y fue muy importante, digamos, que no entendemos por globalización, pero eso también ha entrado en crisis. Necesitamos repensar la economía global y la democracia en los distintos países está sufriendo situaciones parecidas. Uno ve lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en Venezuela, en Estados Unidos, y en ese sentido creo que compartimos una situación de crisis de múltiples factores y que los actores políticos no tienen claro por dónde orientar sus diferentes países. Bueno, vamos por un lado. En parte, lo que ha surgido como una propuesta, y eso es complicado porque uno podría decir que el gran proyecto de la izquierda, de la centroizquierda, fue, para los países nuestros, fue la construcción de la democracia y superar la dictadura. Y generar, hubo giros a la izquierda, generar un conjunto de transformaciones que claramente mejoraban la situación de la sociedad. Se fue perdiendo, sin embargo, la conexión con la ciudadanía. Una ciudadanía que además experimentaba unos cambios enormes, porque ya no era el conjunto ciudadano que se expresa a través de partidos políticos, lo que se había producido un gran estallido de la sociedad, de la misma ciudadanía. En fin. Ahora, en ese panorama, hay, sin embargo, uno diría, y trágicamente, hay un proyecto. El proyecto que parece imponerse, y que por lo menos recibe, y desgraciadamente, pero recibe adhesiones democráticas, es un proyecto de una derecha que no existió antes, salvo en otras épocas de la historia, y en algunos países ya tenía una aparición de hacía un cierto tiempo, como el caso francés. Ahora, ¿qué nuevo tiene esa derecha que lo hace, que lo hace pensar a uno que esto es mucho más grave que simplemente una elección en que gana una derecha? Incluso uno diría, cuando piensa
en los dos gobiernos de Piñera no había terror de parte nuestra, no había un impacto tan fuerte, porque se suponía que había en él el único de ese mundo que votó contra el plebiscito, que había en él un componente democrático. En cambio, da la impresión que en este momento el único proyecto coherente, por supuesto, muy negativo, muy destructivo, es el proyecto de derecha y que además calza con demandas ciudadanas, por lo menos con el voto ciudadano. Y mira, yo creo que estamos viviendo en una situación de crisis muy profunda. Es increíble cómo a lo largo de los distintos países uno constata, en primer lugar, una falta de esperanza respecto a lo que se ha vivido. Grandes cantidades de trabajadores han perdido sus empleos y ya no tienen y sienten que están empleados en cosas que simplemente no les corresponde. Las perspectivas de la juventud son muy negativas. Está claramente demostrado que nuestra generación, incluso quizás la de nuestros hijos, estamos un poco ya en la tercera edad, en fin, nosotros teníamos claro que el futuro de nuestros hijos iba a ser mejor, su situación iba a ser mejor que la nuestra. Ahora eso no existe en ninguna parte del mundo. Hay un Claro, por ejemplo, hubo un pesimismo. caso clarísimo, en el caso nuestro, vivimos en dictadura gran parte de nuestra adultez. Entonces, era Ajá, evidente que cualquier cosa que viniera iba a iba a ser ser. mejor. Exacto. Por eso Eso ya no hablábamos es. de la alegría ya viene. Exactamente. Ahora ya las perspectivas laborales son en los países desarrollados, en Estados Unidos, son muy negativas. No solamente está la sensación, que no es tan real, pero la sensación de que una gran cantidad de trabajos fueron exportados hacia China, hacia el tercer mundo, Vietnam, etcétera, y en ese sentido fueron, digamos, explotados por tanto republicanos, en el caso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, que se pusieron de acuerdo en un modelo que favorecía solamente a un pequeño sector, pero que castigó a la gran mayoría de los trabajadores. No está solamente ese problema, sino que al mismo tiempo hoy día surge la inteligencia artificial que amenaza, aún no sabemos, hay gente que dice que se está exagerando, otra dice que no tanto, que no hay nada, que no se está exagerando nada, y en ese sentido la forma de ganarse la vida hacia adelante es solo fuente de incertidumbre. Y en ese sentido se crea una situación de desesperanza, de miedo, de buscar, digamos, a los causantes de esos problemas y que claramente aparece el inmigrante, cuestión que tiene muy poco que ver con la realidad. Y en ese sentido, esa situación nos lleva a una gran crítica. Los partidos dejan de ser digamos, es increíble cómo los partidos como organización se desploman, desaparecen y son capturados por líderes negativos muchas veces, y en ese sentido tenemos un cambio radical en el sistema político. Entonces, frente a esa situación tan difícil, uno dice, ¿cómo está respondiendo la democracia? Y la democracia encuentra dificultades para hacerlo. Hay varios intelectuales que han trabajado mucho este tema, esta idea de que se enfrenta, digamos, por una parte la población tiene grandes esperanzas respecto a lo que pueden hacer líderes que son rápidamente defraudados y en último término tenemos una población que le pide a los líderes cosas que no pueden dar, le pide cosas contradictorias y en ese sentido el sistema político está en una situación de estancamiento, de incapacidad de resolver los problemas. Y entonces ahí surge la derecha. Y yo diría que aquí es interesante, pensando en el caso de Chile, a mí me parece que el CAS trabajó mucho todo el problema de explotar los miedos y los distintos problemas, pero no ha pensado, no están los intelectuales, al menos en su gobierno, en su grupo más cercano, que están pensando hacia dónde vamos. Se ha repetido mucho desde parte de algunas personas del propio oficialismo que dice, mire, pero no podemos construir un gobierno a partir de la emergencia. Una emergencia no te indica más allá de la emergencia qué es lo que estamos haciendo.
Pero a nivel más general hay gente que está pensando y tiene un poco la siguiente evaluación. El problema, dicen crecientemente grupos, y esto es nuevo dentro de la derecha, el problema es el liberalismo. El liberalismo dentro de la derecha chilena o en este mundo general de la derecha. En el mundo general de la derecha. Aquí empiezan a llegar ciertas noticias respecto a esta reflexión, pero está como poco desarrollada. Quiero volver a eso un poquito después, pero ¿qué es lo que están diciendo? Mire, aquí el liberalismo generó una situación que en último término, por su propio éxito, ha generado los problemas, y bueno, hay Patrick Dinen, por ejemplo, dice, ha generado la situación de estado de naturaleza, lo mismo que Hobbes decía que existía y que podía seguir existiendo esa guerra de todos contra todos si no se establecía el leviatán que organizara un poco la sociedad. Lo que dicen ellos, mire, lo que pasó efectivamente es que el liberalismo ha generado una situación que por su propio éxito tenemos un mundo invivible. No hay comunidad, la gente no se casa, no hay problemas de natalidad, estamos absolutamente solos, ahora los amigos son en la inteligencia artificial, es decir, estamos en una situación catastrófica. El liberalismo, y por asociado a ello a la democracia, ha fracasado en darle una solución a los problemas, graves problemas que enfrentamos. Y entonces, ahí hay, por ejemplo, un constitucionalista muy importante que se llama Adrián Fermul, que él dice, mire, y tiene como punto de referencia a gente como Schmitt, Carl Schmitt. Es gente que ha dicho, por ejemplo, que el Estado, un libro, un artículo que se llama El nivel el nivel óptimo de abuso que tiene que ejercer un determinado Estado. Entonces, el Estado no tiene como preocupación la libertad ni la democracia. El problema del Estado es generar las condiciones de poder de quien está gobernando, las condiciones que él puede hacer todo lo necesario para lograr resolver los problemas, pasando por encima de la libertad, de la democracia. Y ese es un poco el proyecto que yo diría corporiza, encarna de manera más clara el presidente de los Estados Unidos. Y eso lo hemos visto, estamos un Estado abusador, un Estado a veces cruel, un Estado que no tiene respeto por el orden internacional, que la democracia... Un Estado caudillista. O sea, aquí hay un caudillo, claramente caudillo, que se salta todo. De hecho, acaban de transmitir una intervención de Trump hablándole a una periodista, pero diciéndole que ella era corrupta. ¿Ah? Y que ella estaba cabreado de ir conversando con ella. Pero una cosa insólita. ¿Ah? Bueno, de hecho, llegar a intervenir un país, sacar al presidente, recuerda época. No, y no solamente eso, sino que es interesante porque seguimos mucho hablando del neoliberalismo como el gran tema, el gran desafío para algunos sectores. Y el neoliberalismo en Estados Unidos es cosa del pasado. No hay, si algo caracterizaba al neoliberalismo era la idea de un Estado pequeño, de un Estado que no intervenía en la economía, que se respetaban las normas, que eran las normas, digamos, lo que decidía un poco el funcionamiento general del Estado, etc. No, y ahora el régimen actual es un Estado intervencionista. O sea, digamos, el Estado, Trump ha estado crecientemente obligando a las empresas que el Estado pueda adquirir una participación en ella. Hay un problema muy complicado de falta de claridad entre donde termina el interés pecuniario del presidente y donde empieza el interés del Estado. Hay cosas que realmente son muy sorprendentes, pero hay un tema, una erosión general de lo que son las condiciones básicas del funcionamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque la libertad, el régimen democrático, tienen sentido solo en la medida que ayudan a resolver los problemas. Y si no ayudan, simplemente se sacan. En ese sentido,
un poco la pregunta que yo me hago, ¿cuál es el régimen no democrático que se está pensando? No es solo un poco la expresión de un liderazgo fuerte como el de Trump, sino que está la idea que tenemos que crear un Estado potente que pueda resolver los distintos problemas, cueste lo que cueste. Ahora la Eso no pregunta es, es, no, pero eso no es el caso chileno. a eso exactamente, eso es un... Es exactamente el contrario, digamos. Lo que uno ve aquí, y no sé si tú estás de acuerdo, yo lo que veo es un resurgimiento. O sea, dentro de la ola de derecha que hay en el mundo, esta es, en el caso chileno, no es estrictamente populista. Yo creo que es una derecha, y es un punto que yo creo que es clave, y lo hemos conversado, yo creo, otras veces. Es la única derecha todos sus, que, en el que todos sus componentes se generaron durante una dictadura. Todas las otras derechas hoy día que están mandando no se generaron en dictadura. Por lo tanto, en el ADN de esta, de la derecha en el caso chileno, está el componente autoritario, el componente no democrático y también el retorno al neoliberalismo. De hecho, Sí, yo, y tú sabes más que yo en estas cosas, porque además las estuvimos conversando y me las explicaba, el proyecto que ha presentado post elecciones es un proyecto que todo calza, solo que se intenta hacer en democracia. Es decir, con los Chicago Boys, que se adelantan a un golpe o a una deriva, digamos, autoritaria, y que no tienen el caso del ministro de Hacienda, clarísimo, no tienen la capacidad política de hacerlo, pero lo que sí buscan es exactamente el principio neoliberal, que lo resuelva el mercado y que el Estado se vaya cada vez achicando. Y eso es y tiene en sí mismo, yo creo, una deriva autoritaria. sí, mira, yo creo que ahí hay una reflexión que hacer, pero yo estoy de acuerdo que hemos conversado respecto a lo que es el proyecto de reconstrucción que se llama, que lo fundamental es una reducción de la carga tributaria que, y como está dentro de idea de reducir el déficit fiscal, va acompañado de una necesaria fuerte reducción del gasto social. Y en ese sentido decimos, sería lo mismo o muy parecido a lo que hizo la dictadura. Pero yo creo que hay que ponerle atención a lo que son las críticas. Yo creo que existe conciencia que uno no puede construir un gobierno de derecha simplemente con ese proyecto de reconstrucción nacional. Y en ese sentido, yo creo que de ahí interesa ir más allá. Yo creo que no todos los sectores de la derecha nacieron en el régimen dictatorial. Yo diría que hay que mirar, y a mí me parece que es fundamental el Instituto de Estudio de la Sociedad, que ellos están, digamos, ellos son los grandes, ellos vienen desde 10 años diciendo que falta política aquí, están criticando fuertemente el economicismo propio de la derecha tradicional, y en ese sentido ellos están mirando hacia adelante y se preguntan cuáles son los grandes desafíos que tenemos como país. Y empiezan a aparecer eso que estuvo muy presente en las campañas anteriores de Kast, que era toda la guerra cultural, que está un poco sumergida actualmente, pero en último término, desde mi punto de vista, lo que aquí se está pensando es cómo enfrentar los problemas del futuro. Uno podría decir, uno central es lo que tiene que ver con el contraste que se hace entre una medicina regeneradora y una medicina transformadora. Este es un gran tema en Estados Unidos, incluso al interior de la ultraderecha, porque ellos dicen, mire, la salud debe ayudarnos a mejorarnos, pero lo que está abriendo la tecnología es la posibilidad de transformar el ser humano. Y aquí entonces se asocia todo lo que son el tránsito de un sexo a otro. Está la idea esta de que necesitamos vivir 150 años y por tanto debemos casi que reemplazarnos en conjunto, etcétera. Esto pone en cuestión la idea religiosa de que tenemos un Dios que nos estableció ciertos límites,
tanto en nuestra libertad como digamos, en el control de las potencialidades que abre la tecnología. Y en ese sentido, uno dice, mire, aquí hay toda una dirección en que se va a dar una gran guerra cultural. Y junto a eso uno dice, Chile es un país que está perdiendo su carácter nacional. Hay cada vez más extranjeros, ya el rodeo no tiene el lugar que tiene, etcétera. Y en ese sentido se plantea el tema, ¿cómo podemos llegar a crear las condiciones para que una democracia funcione? Y la idea de la homogeneidad como principio fundamental de una democracia, digamos, que funciona, me parece que empieza a tener cada vez más expresión. De una u otra manera, si uno lee el libro, por ejemplo, de Manfred Svensson sobre el regreso a la religión, ahí hay un tema, un racismo como latente, que es muy potente a pesar de que es una reflexión interesante y ellos son en principio dialogantes. Pero lo que decía, por ejemplo, Axel Kaiser hace 10 días, hablando de la natalidad, decía, enfrentamos un grave problema. En 10 o 20 años podemos volver a tener 8 millones de habitantes, pero algunos dicen que eso se resuelve con la inmigración. Pero dice, ¿pero resolverá algo la inmigración si son puros musulmanes y africanos? En ese sentido hay un discurso racista. Entonces, perdón, termino. Hay una serie de ámbitos en los cuales, digamos, lo que significa un proyecto de derecha no está todavía desarrollado, pero está como en ciertas discusiones al interior de la derecha. Mira, yo creo que lo que yo te decía se compadece absolutamente con lo que tú dices, pero en el siguiente sentido. Hay un proyecto y modelo económico nada original, que es básicamente el neoliberalismo. Más mercado, menos Estado. ¿Ah? Y eso supone favorecimiento de los sectores más poderosos en la economía. Eso está ahí. Y eso es lo que están desarrollando. Pero, a diferencia de la dictadura tenía un proyecto político, que era la dictadura. Entonces, es decir, lo que se vivió durante 16, 17 años y después tratar de prolongar esos elementos a través de la constitución que después fue, digamos, y el plebiscito y todo lo demás. Bueno, pero actualmente hay un proyecto político que es exactamente el que tú dices. Es exactamente eso. Es estrictamente, yo diría ahí, ya conservador, tradicionalista. Es Jaime Guzmán. Es el pensamiento de Jaime Guzmán. Que obviamente no es democrático. Pero ahora tienen el problema que, a diferencia de la dictadura militar, que establece primero el modelo político, una dictadura, y después, entonces, 2 años después, la revolución económica de tipo neoliberal. Acá, en cambio, partieron por lo económico y han dejado un poco atrás el discurso claramente conservador, autoritario, regresivo, con todos esos elementos religiosos que tú dices. Antiliberal, entre otros. Antiliberal. No, iliberal, y no hay democracia iliberal. Las democracias no pueden ser iliberales. Pero claro, antiliberal es todo eso. El pensamiento tradicionalista, bueno, lo que era el pensamiento de Jaime Guzmán. Y todos vienen de ahí, salvo un cierto sector de renovación nacional, etcétera, pero que entra al final en ese mismo proyecto. Y entonces el problema que tienen es que, yo creo, en mi hipótesis, aquí se trataba primero de la revolución económica neoliberal para luego imponer el proyecto político conservador. Y eso, no todos están estrictamente de acuerdo, pero el liderazgo está ahí, el liderazgo de derecha está ahí. Y se enfrenta con el problema que para realizar muchos cambios políticos, económicos, necesitan tener el proyecto político, en ese caso, la dictadura, listo, y puede hacer todo lo que quiera en economía.
En cambio, aquí no lo tienen. Y esto va a provocar, yo Mm, creo, mm. crisis permanentes que pueden significar o la corrección, lo veo difícil, porque creo que son muy dogmáticos, o la deriva autoritaria. Yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con que aquí hay como una rémora neoliberal que no está calzando con lo que ocurre porque uno no puede dejar que el mercado ordene el litio, ordene las relaciones económicas internacionales. Estamos viendo que Estados Salvo que por Unidos la está, fuerza, salvo que lo impongas por la claro, fuerza. Claro. exactamente. Entonces, la idea neoliberal ha sido abandonada y se está pretendiendo que funcione en un marco general global que no funciona. Pero si hay señales preocupantes, la manera como se quiere impulsar y se ha venido impulsando el proyecto de reconstrucción sin conversar con nadie, haciendo, o sea, abordando problemas extraordinariamente difíciles y que pueden tener graves consecuencias en el déficit, en el endeudamiento, en el curso de la economía, que en general se pretende resolver en horas en la Comisión de Hacienda, en horas en la Comisión de Trabajo, en horas en el plenario, y eso yo creo que, digamos, no es Eso solamente es en una ese... deriva autoritaria. Eso es una deriva Exactamente. autoritaria. Pero por eso yo creo que ese, digamos, está ese proyecto claro, pero hay como una metodología, por así decirlo, típica, que también ya la señalaba el famoso Bannon, que decía, mire, para avanzar en nuestro proyecto tenemos que generar una gran lluvia de proyectos. La gente tiene muy poca capacidad de atención, entonces tenemos que bombardearlos con todo tipo de iniciativas de manera de desconcertar cualquier intento de oposición. Y en ese Pero todo ese tipo sentido, de iniciativas tiene coherencia. No son, sí, tiene coherencia. claro, pero Pero no va a pasar, no puede pasar entero. Entonces ahí es donde le va a entrar el problema político. claro, pero lo que se está yo creo que por lo que a mí me llama la atención, en lo que habría que poner atención, es cuál es la reflexión intelectual que empieza a haber. Hay claramente un problema, uno dice, cuando ya el ministro Francisco Undurraga aceptó ser el ministro de Cultura ya uno dice, mire, Evópolis no era tan Evópolis como pensábamos que era. Ahora se han sumado toda esta acusación constitucional a Nicolás Grau, que uno dice cuál es el sentido que tiene. Es decir, hay una capacidad política de arrastrar al conjunto de la derecha política. Pero yo creo que lo que está faltando, y en ese sentido ahí está el esfuerzo intelectual, es bueno decir, pero ¿a dónde vamos? Nosotros creemos en la familia tradicional, creemos en nuestras tradiciones, en el fondo compartimos que esto de la nacionalidad viene por la sangre, por la historia, más que por las ideas, en fin, pero todo eso todavía no llega a constituirse y creo que va a empezar a ampliar sus posibilidades de influencia una vez que, digamos, que se apruebe el proyecto de reconstrucción nacional. Y vamos a decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo logramos, cómo logramos Ahora viene el pro- proyecto conservador ideológico. exactamente? Pero, ¿y qué es lo que digamos, yo creo ahí le encuentro mucha razón al rector Peña de que no es una persona que tiene la capacidad como para decir, mire, vamos hacia allá. Y en ese sentido yo creo que ahí hay una debilidad profunda del proyecto. Claro, y es una debilidad profunda que se suma a otro, porque las capacidades de resiliencia, de defensa, de valoración de la democracia siguen siendo muy importantes y yo no creo que sea tan sencillo, digamos, pasar por encima, decir, mire, ¿sabe? Para resolver el problema del crecimiento mediocre, de los vándalos y todo, no basta con tener un gobierno de emergencia, sino que tenemos necesitamos tener un proyecto. A mí me impresionó mucho lo que dijo Kass antes del discurso. Él decía, mira, a mí no me piden retórica, no me piden discursos, yo soy un ejecutor. El presidente no es un ejecutor, el presidente es un conductor, es el líder de un país que está buscando salir de sus problemas. Pero en ese sentido yo creo que la reflexión intelectual, todo esto que se sintetiza en una palabra, necesitamos política, yo creo que tiene que ver con la certeza de los que más piensan dentro de la derecha, de la extrema derecha, de que es necesario
transmitirle a la población hacia dónde vamos, más allá de que transfiramos recursos al sector privado. Y ese yo creo que el gran desafío que ellos tienen, y no es fácil, porque si uno mira lo que se está discutiendo a nivel global, hay un Peter Thiel que ahora supimos que había tenido una conversación con el presidente Kass, que dice, mire, ¿sabe el problema de este mundo? Es que dejamos que llegaran los hippies a manejarlo todo. Necesitamos un verdadero rey que tome el toro por las astas y haga posible que lleguemos a Marte, digamos, en 50 años, que lleguemos a vivir 150 años en los, digamos, que ya haya nacido el quien pueda vivir 150 años, que superemos este estancamiento que hay en materia de, por ejemplo, aviación, o, en fin, él tiene una visión muy catastrofista de que está Peter Thiel, que el dueño de Palantir y que estuvo visitando a Milei, está en Argentina y pasó por aquí brevemente, y es una persona que es muy cercana al vicepresidente Vance. De hecho, fue un financista importante en su campaña de senador y en todo lo que es la estructuración de su campaña presidencial posterior. Pero está eso, pero está también aquellos que miran el liberalismo como que el problema principal del liberalismo es que buscó darle autonomía a las personas. Yo digo, no, lo que el liberalismo buscó es lograr el autogobierno de las personas, pero ellos ponen el énfasis en que se abrió espacio al desenfreno, a que no hay ningún límite, al que quiere ser hombre se puede pasar, o que quiere ser mujer puede pasarse y transferirse, y se puede transformar en una especie de persona biónica, en fin. Entonces hay un conflicto muy grande respecto a los que son los grandes desafíos. Hay gente que quiere dejar que la tecnología explote y otros que quieren amarrarla para mantenernos dentro de lo que es el derecho natural, la enseñanza divina, etc. Pero ese tema, el liderazgo presidencial, no alcanza como para promoverlo como discusión fundamental. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Queda por ver próximamente, bueno, ¿y cómo se sale de esto? O sea, porque estamos en presencia de un mundo que se impone, frente al cual todavía tendemos a reaccionar con las armas intelectuales y políticas, la palabra armas no es la más adecuada, con los instrumentos intelectuales y políticas que eran para otra sociedad. Bueno, pero muchas gracias por estar. No, otra vez muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes. Un gran señores. honor para mí. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.